Hola, hola, muy buenas noches para todos. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en este conversatorio del IBA y sean todos muy bienvenidos también aquellos que se están conectando con nosotros. Es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. También quiero saludar a mis compañeros. Muy buenas noches, nuestro querido director también, buenas noches. Y bueno, tenemos un día muy especial con un tema muy importante, muy interesante también. Tenemos como tema la violencia versus la paz. ¿Cómo construir la paz como creyentes, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra? Y entre ello también queremos hablar de algunas expresiones de la violencia. Conocemos de muchos tipos de violencia y también cuál es el rol de la iglesia como actora de paz, ¿sí? Y sobre todo también nosotros como representantes de Cristo, sabemos de que Cristo es llamado príncipe de paz y entonces nosotros también como hacedores de paz, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol como hijos de Dios y como imitadores de Jesucristo también? Todo esto y mucho más estaremos compartiendo el día de hoy. Adelante, profesor. Muy buenas noches, Avi. Muchas gracias por la introducción. Buenas noches, compañeros, y también a toda la gente que se está conectando en este momento. Sí, también me gustaría añadir una expresión de felicitaciones a todos los jóvenes, los que son un poco más jóvenes que yo, por el Día de la Juventud que ya pasó y no se pudo de repente celebrar como se solía hacer, pero el Paraguay es un país bastante joven, ¿no? Y en ese sentido, los jóvenes juegan un rol muy importante y los jóvenes que se identifican con Cristo tienen un mensaje y también están invitados a reflexionar acerca de la violencia y qué respuestas dar a actitudes de agresividad. No sé si yo lo percibo en forma correcta, pero casi me parece que hay más agresividad y las redes sociales no sé, lo permiten o lo hacen más fácil que cada uno exprese lo que siente, lo que piensa. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando, reconocer las diferentes maneras de expresar actitudes de agresividad, tal vez inclusive una cierta adoración a la violencia. Y considerar que la iglesia es portadora no solamente de un mensaje de paz, sino es también hacedora de la paz. Desde la iglesia siempre ha tenido una voz de la paz también cuando haya cometido errores. En ese sentido, me gustaría invitarles a reflexionar acerca de las diferentes expresiones. Yo creo que la agresividad y la violencia empieza en los pensamientos, en los sentimientos. Jesús dice de lo que está en el corazón sale por la boca. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar con violencia en nuestro sentimiento, naturalmente también en nuestras palabras, la violencia verbal, la violencia psicológica, tal vez inclusive deberíamos añadir la violencia que estamos disfrutando en las películas, la violencia doméstica. Creo que en estos días, si no era hoy, hubo otro caso de feminicidio. Está toda la violencia sexual, la violencia ideológica, que también la violencia política, los discursos políticos hoy se vuelven bastante agresivos también. Ya conocemos todo lo de la violencia del narcotráfico y naturalmente también la violencia internacional entre países o entre diferentes grupos de poder. Podríamos añadir violencia económica. Entonces hay una cantidad de expresiones podríamos decir, de un espíritu que da un lugar casi de un Dios a la violencia.
Pero no sé si usted lo ve de esta manera o no, como yo lo expresé. Tal vez ustedes quieren añadir algo o no lo ven tan fuertemente como yo lo percibo. La verdad creo que estamos viviendo en tiempos donde hay mucha violencia, como usted ya un poco lo mencionó. Y cuando estuvimos, cuando estuve reflexionando o pensando en qué es realmente el tema hoy y busqué un poco qué es violencia, ¿verdad? A veces tenemos que definir también qué realmente, de qué estamos hablando. Y la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo. Esa parte me llamó la atención. Hay violencia contra uno mismo también. Otra contra otra persona, contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Y yo creo que podemos agregar también problemas de relacionamiento. Sí, de repente eso como aporte para definir o para compartir lo que se dice que es la violencia. Claramente también hay otros tipos de violencia, como los que tú nombrabas, los que usted nombraba, por las redes sociales. Y es preocupante porque no solamente es la libre expresión, y entonces ya todo el mundo se riega, digamos, en prosa, si se puede decir así. La gente ya no sabe cuál es el límite entre expresarse y en ese expresarse respetar también. Porque una cosa es yo decir lo que yo pienso, pero ¿por qué pasando por encima de los sentimientos de otra persona? ¿Por qué pasando por las emociones o incluso por dejar en ridículo a otras personas? Entonces ya hay esas redes sociales como han permitido esto, ¿no? Y también no solamente en el uso de las palabras, sino me preocupaba mucho en estos días ver cómo la violencia como que se aflora, se permite y hasta uno se burla de, ay, le pegaron y lo grabaron y sí, y ya como que la sensibilidad no está de defender o de ayudar o de auxiliar a esa persona, sino grabarla. Entonces, para cubrirle también está el hecho de mirar todas esas expresiones, ¿no? Expresiones que no solamente son de respeto, sino también de falta de sensibilidad, de falta de empatía, de falta de muchas cosas, digamos, de lo que están dañando, o yo mismo puedo estarlo dañando y no hago nada, publico, lo hago ver a todo el mundo para que todos se rían, para que todos compartan, sin tener en cuenta que por más que sea mi expresión, que yo tenga todo el derecho, se va a ver afectado, a otro le estoy haciendo daño. Sí, es interesante, lastimosamente, ¿verdad? Cómo sentimos la violencia ahora como un problema estructural, como un mal común que tenemos en los distintos países, ¿verdad? O distintas partes del planeta, porque uno creería que con el progreso en los derechos humanos, en todas las libertades que hoy tenemos, en tanto que se ha logrado, esto ya terminaría. Sin embargo, parece ser que da la impresión como una regresión, que ahora lo sentimos de manera muy fuerte y también genera un morbo, que prácticamente, por ejemplo, el ejemplo de las películas que dijeron no vemos una sola película sin que haya violencia, y parece que si no hay violencia no vende. Y la industria entiende esta dinámica
Y lo mismo de las peleas, que fue lo que dijo María Isabel, que hay gente que se detiene en la calle a observar una pelea, es casi como una forma de entretenimiento. La violencia está muy presente en el día a día. Y también no solamente, vamos a decir, ahí está presente la violencia física también, ¿verdad? Pero como se mencionó en el mundo virtual, en las redes sociales, lo que uno escribe, lo que uno expresa, puede ser violencia, o también la forma de actuar con los que trabajan para mí de repente, al no pagar o a presionarle a la persona que necesita mi pago, presionarle y decirle, bueno, si no haces tal cosa, te cortamos el sueldo, cosas así. O sea, son métodos de presión y fácilmente eso también se traduce en ser una violencia, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿será que la violencia es solo el resultado de lo que alguien tiene realmente en su interior, de lo que tiene en su corazón? Como lo decía, creo, el profe Víctor, uno es lo que tiene en su corazón realmente. ¿Y será que la violencia es eso, el resultado de lo que uno está, de lo que uno se está alimentando, lo que está viendo, lo que está viviendo quizás a su alrededor, y todo eso va influyendo también en su vida? Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales existen tanta violencia? Eso es también un tema muy interesante, porque sí, sabemos que existen todo tipo de violencia, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la causa realmente? También queremos hacerles recordar que aquellos que están conectados con nosotros vía Facebook nos pueden estar comentando y opinando también respecto a este tema. Seguro ustedes también saben mucho acerca de esto y pueden compartir con nosotros. Si tienen alguna pregunta, aquí vamos a estar leyéndoles también. Y en respecto a lo que dijiste, Abby, ¿de dónde viene o por qué está en nosotros la violencia? Una cosa que yo creo que es que muchas veces nosotros perdemos de vista o no practicamos lo que la Biblia nos enseña, de que si nos enojamos con alguien o por algo, que arreglemos esa situación antes que se ponga el sol. Muchas veces hoy en día se traga los problemas, evitamos las confrontaciones, evitamos el hablar con el prójimo y expresar lo que está dentro de mí, como vos dijiste, lo que está dentro de mí, y eso empieza a crear amargura y a, ¿cómo es? Sumarse, ¿verdad? Entonces, con el tiempo uno, para decirlo así, uno anda con una carga ya negativa, y yo creo que eso es algo que aporta mucho sí, a la posibilidad de que se crea en nosotros una actitud o una apertura hacia la violencia. No sé qué piensan los demás. Sí, lo que estaba señalando Avi en cuanto a que es algo interior, dice Marcos 7, 20, 23, de que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, y porque de ahí es donde sale malos pensamientos, inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterios, todos esos pecados que va citando. Y yo creo que por eso Jesús apelaba mucho al corazón del hombre. Tal vez en las leyes, había muchas leyes en el tiempo de Jesús, en cuales estaba limitando a las personas para que no hagan esto, no hagan aquello, pero Jesús fue más allá, y creo que tenemos que ir viendo con esos ojos de que el problema real del hombre, de nosotros, o incluso la sociedad, es el corazón que está alejado de Dios. Entonces, por ahí podríamos ir arrancando, construyendo en cuanto al tema de la violencia. Luego, tal vez seguro vamos a estar comentando más el tema, cómo entendían sobre la paz en el Antiguo Testamento, especialmente con la palabra shalom, pero vamos a estar conversando seguramente más adelante. Sí.
Iván. Siguiendo un poco la línea de pensamiento que estaban planteando, hoy por hoy ya demasiado común se volvió la violencia y hasta inclusive resulta un poco complicado distinguir lo que es violencia y lo que no es violencia. Por ejemplo, poner etiquetas o apodos a una persona que aparentemente no denotan nada ofensivo, pero no tiene la aprobación de esta persona, o por ejemplo en una dinámica de grupo, en tener el monopolio de las decisiones, todos estos, sí, estas situaciones ya entran dentro de la categoría de violencia psicológica. Creo que este tipo de violencia es el más sutil de todos e incluso suele ser aceptado como algo normal. Es un tema muy difuso realmente y que de verdad está demasiado permeado ya en nuestro día a día. O agregando a eso también el hecho de que el no que te presionen con que tenés que mantener la paz y por eso te prohíben confrontar cosas o justamente expresar lo que te molesta de otras personas. Esos algunos ya lo perciben como una violencia, pero así como yo dije hace rato, en realidad eso es parte del proceso para liberarse de esa presión interna, ¿verdad? Yo creo que muchas veces con esa actitud de no permitir la expresión, de no permitir el confrontar, darle el hombro, girarnos, no hablar con la persona, es apagar en el intento ya la no violencia o la solución del problema, digamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por los comentarios, también conectando un poco con lo que estabas diciendo, Cristian. Entonces, ¿qué hacemos ante la violencia? ¿Cuál es el papel de la iglesia como actora de paz, sabiendo de que Dios es un Dios de paz, de que Jesús es llamado príncipe de paz? Entonces, nosotros como iglesia somos llamados a hacer la paz, a buscar la reconciliación. Y también eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, y también podemos hablar sobre la primera iglesia que se presentó pacifista, también sabemos, no militante y violenta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos bajar eso a nuestro contexto teniendo todos estos conceptos que encontramos en la Biblia justamente? Quizás en cuanto a eso, sería quizás también importante señalar que no solamente se tiene que entender violencia, sino también lo que es paz, ¿verdad? Por ejemplo, dice Jesús de que bienaventurados los pacificadores. Y en otra parte dice Jesús, yo no he venido para traer paz, sino la espada. Y o sea, parecen obviamente ser contradictorios, pero Jesús está hablando de una paz diferente que el mundo entiende como paz. Y su paz es mucho más profundo que, por ejemplo, para el mundo hoy en día, especialmente en el día actual que estamos viviendo. Paz básicamente tiene mucho que ver con tolerancia, o sea, yo hago lo que quiero y nadie me cuestiona, ¿verdad? Y yo dejo hacer al otro lo que él quiere y no le juzgo. Y eso básicamente se entiende en el mundo mucho por paz. Y eso no es tanto lo que Jesús estaba señalando, sino más bien Jesús va mucho más profundo que eso y comienza con la paz con Dios. Y creo que ahí es donde Jesús comienza lo que él entiende por la paz verdadera. Y es que si una persona no está en paz con Dios, entonces no está en paz con nadie o con nada, ¿sí? En ningún ámbito. Y ahí es la paz profunda, verdadera de la que Jesús está hablando. Me gusta. Brian, si vos decís eso y yo estoy de acuerdo, entonces esto nos hace pensar otra vez en la pregunta de Avi, ¿de dónde viene la violencia? Yo creo que esto es muy interesante reconectar. Si es paz con Dios la base o el punto de partida de la no violencia y de la paz que nosotros queremos construir,
Entonces tenemos o no debemos olvidar que la violencia es consecuencia del alejamiento de Dios. O sea, la violencia es una expresión del mal que ha afectado a la humanidad desde el vamos, digamos, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es muy importante para la iglesia tener en cuenta, que la violencia no es una alternativa, sino la violencia es primordialmente, básicamente, una expresión, una consecuencia del mal, ¿no? Provocada por el pecado y por el alejamiento del ser humano de Dios. Y entonces, todo lo que tiene que ver con la violencia, que muchas veces es inclusive tolerada o tal vez inclusive bendecida por la iglesia, se mira de otra perspectiva. Si vemos que la violencia es una expresión del mal como cualquier otro pecado. Y yo creo que esto conecta lo que dijimos al inicio de la violencia, el origen de la violencia, y lo que dijo Brian, tiene mucha relevancia para nuestra postura como iglesia, como creyentes. Muchas gracias, profe. Tenemos un comentario, dice, a lo que está mencionando Cristian, creo que es un tema muy actual. Muchos no diferenciamos entre la no violencia y el buscar la justicia. Muchos no diferenciamos entre la no violencia y buscar la justicia. A mí me gusta... Sí, permítame agregar justamente relacionado al tema, que parte mucho de cuáles son el concepto que tenemos de paz. Por ejemplo, nosotros cuando le preguntamos a cualquiera paz, ¿qué es? Y normalmente asociamos con términos más del Imperio Romano, por ejemplo, que es la ausencia de guerra, que no haya violencia y eso. Pero justamente lo que se está refiriendo, lo que dice la Biblia, viene la palabra shalom, que es muy amplio realmente para estar atendiendo. Y el shalom o la palabra paz, que luego es traducido, es tan rico que ahí entra el tema de integridad, entra el bienestar de todo tipo, seguridad, la justicia, amistad. Entonces, ese era el concepto que manejaban Jesús y los discípulos cuando iban hablando acerca del shalom, acerca de la paz. Y entonces, partiendo de allí, según lo que habían comentado, deberíamos rescatar y volver a estar reflexionando sobre el tema del shalom, sobre qué significa realmente paz, qué es lo que creían los primeros cristianos sobre tener paz. Porque como dije, nosotros, nuestro contexto con los 1000 años de historia, etcétera, tenemos mucho en mente que la paz es la ausencia de violencia, la ausencia de guerra. Entonces podemos decir en Paraguay, estamos en paz, pero tal vez no tan en paz comparado al concepto bíblico de ese entonces, de que hay pobreza, de que hay injusticia, de que no hay tranquilidad en muchos ámbitos de nuestro país. Entonces no es tanto la paz, esa paz la que estamos viviendo, para responder y agregar un poquito. Sí, así como vos dijiste, debe ser una situación en la que los derechos sociales, económicos y culturales sean respetados y disfrutados por todos, ¿sí? Y muchas veces parece ser que estamos bien cuando nosotros sentimos que estamos en nuestros derechos y no nos preocupamos tanto por pisar los derechos de los demás. Y eso justamente crea esa ausencia de la paz otra vez, ¿verdad? Así como vos dijiste, Marcelo, es algo integral la paz, y tenemos hoy en día muchas veces lo que en cierto momento en el curso dijimos, que se exige una tolerancia a la no tolerancia, o sea, que yo exija que el otro me tolere, pero yo le quiero forzar a que vea las cosas como yo las veo. Y realmente me gusta esa definición de que tiene que haber derechos iguales para todos. Quizás agregar sobre eso, sobre lo que dijo Marcelo.
lo mismo se decía acá en Paraguay durante la dictadura, de una paz armada, de que todo está tranquilo, todo está bien, pero realmente el tema de la paz va también muy relacionado con la justicia, porque lo que mucha gente confunde es que ser pacifista no es ser pasivo, no significa que no hace nada y todos callamos y no pasó nada acá, sino que es una paz activa, una respuesta con respuestas concretas que rechazan todo tipo de violencia, pero va de la mano, la paz y la justicia. Y otro concepto de repente que a veces se infiltra sobre la paz es una idea más hinduista o de estas cuestiones occidentales de una paz interior, a veces desconectada de todo lo que pasa alrededor, una paz escapista. Y no, la paz está relacionada con nuestro entorno, dando respuestas concretas a eso. A veces la pregunta que a mí me surge, yo como cristiano, andando en la calle, veo que dos personas se agarran, como se dice, a trompadas. ¿Cuál es mi deber ahí? ¿Meterme o no desde la parte legal desde la parte, digamos, de cursos de defensa personal? Si te metes y fácilmente vos no tenés el contexto, pueden ir de repente los dos contra vos y tenés un gran lío, cosas así, ¿verdad? Pero está también lo que dijimos hace rato, somos llamados a ser pacificadores. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta ahí? O llevar eso, a mí me pasó eso, en la iglesia se agarraron dos hermanos. Y también creo que una pregunta que va relacionada a eso, Cristian, es ¿hasta qué punto nosotros debemos o es nuestra responsabilidad buscar la justicia? Porque también muchas veces podemos confundir con el versículo que dice, bueno, de Dios es hacer la justicia, descansar en manos de Dios con la justicia. Pero entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Hasta qué punto nosotros debemos buscar la justicia también como hijos de Dios? Ante las injusticias, ante las violencias que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Tenemos ahí los ejemplos de Jesús mismo y de sus discípulos, de los profetas que eran denunciantes, muy fervores de la injusticia, ¿verdad? Y eso a veces me pregunto, nosotros como iglesia, ¿somos denunciantes o predicamos una paz pasiva, como lo dijo Kevin hace rato? Me gustó mucho esa expresión. Muchas veces, sí, confundimos de ser pacifista con ser pasivo. Y vemos en el ejemplo de Jesús, él no era pasivo, él confrontó. Obviamente, muchas veces eso crea una tensión. Me viene a la cabeza profeta como el Amós, de paso comentando un poco que en el IBA desarrollamos libros, y cuando nosotros empezamos a hablar o leer el libro de Amós, a mí me parecía tan aburrido al comienzo, pero termina uno el curso o la materia, uno se da cuenta de tanto valor que transmite, y el rol profético, especialmente del Antiguo Testamento, es justamente estar denunciando las injusticias, defender a los débiles. Y hoy en día a veces podemos utilizar estas palabras y a veces inclusive te quieren estar tildando de un sector político, y no es tanto así, sino que en la Biblia podemos encontrar esto, a defender a los huérfanos, a los extranjeros, etc. Y Jesús, lo interesante es que Jesús rompía también con mucho ese status quo que nosotros a veces como iglesia podemos estar teniendo, ya que tenemos una paz de que no nos estamos persiguiendo, etcétera. Entonces a veces hacemos algunos lazos, a veces somos amigos inclusive del gobierno, total tenemos paz entre comillas,
pero ahí puede perder mucho la iglesia en cuanto a esa esencia profética o ese rol de estar denunciando, de estar confrontando. Entonces, realmente es una tensión, porque no es el llamado tampoco ser personas que busquen la anarquía, tampoco es ser partidarios de volver a querer unificar la iglesia con el Estado, sino que buscar ese equilibrio es el desafío que yo veo que nosotros solemos tener como esta tensión. Muy de acuerdo con... Marcelo, ¿cuál sería la diferencia entre tener una voz profética y, no sé cómo decirlo, el plagueo generalizado que la gente tiene en los medios y todo eso, y los cristianos ahí también forman parte del coro? Entonces, tal vez esto necesitamos diferenciar un poco y ver cómo la iglesia realmente puede tener una voz que se respeta, que se destaca, que no es simplemente la expresión de una frustración del momento, de la corriente. ¿Cuál es tu punto de vista, Marcelo? Ok, qué bueno que mencionó el punto, porque eso también estoy algo muy desacuerdo, y especialmente como cristianos no deberíamos estar cayendo. El típico que se plaguea y va reclamando todo, de que nos estamos quejando o de estar escrachando también los políticos. Todos los políticos son corruptos, todos los oficiales son corruptos, pero realmente nosotros no deberíamos tomar tampoco esa postura. Yo pienso que sería involucrarnos o arrancando con uno de los temas que nosotros estuvimos hablando en esta charla, de estar orando por nuestras autoridades. Cuando nosotros empezamos a orar por las autoridades, ¿qué genera en nosotros, en aquellas personas? Empatía. Cuando uno escracha detrás de las redes sociales, hay un pequeño estudio que había leído justamente, si vos te vas a ofenderle a tu mamá, por ejemplo, en la cara, le decís, no sé, algo que le duela, vas a ver la cara de esa persona, de alguien querido, y después te va a doler otra vez que es lo que vos le dijiste. Este sentimiento no se traslada detrás de las pantallas, detrás de las redes sociales. ¿Por qué? Porque se pierde la empatía. Entonces, tal vez con esta autoridad obviamente no vamos a estar en persona, pero nosotros al estar orando vamos a tener más empatía, pero eso también cabe destacar, que la empatía o el estar orando por ellos no quiere decir que estemos de acuerdo por ellos. O sea, podemos arrancar orando por ellos, y lo otro, ver maneras de que podemos ser, de poder involucrarnos activamente, de que estamos en una democracia, y hasta ahí lo que yo voy entendiendo, porque obviamente estoy también en ese proceso de cómo no caer en esos extremos, de ser solamente plagueones, como también de ser indiferente y no decir nada. Yo creo que deja de ser plagueo en el momento que realmente aportamos a la solución también. Los mismos profetas normalmente tenían una propuesta, un mensaje y mínimo de humillación para el pueblo o para los líderes en su momento. O sea, realmente ellos aportaban una idea de cómo se podría cambiar esa situación, y muchas veces, así como se dijo recién, nosotros participamos en el coro de la maldición, quejándonos de todo y no aportando realmente algo de cómo se podría cambiar esa situación, ¿verdad? Añadiendo quizás a eso, ahí se ve justamente el tema de la violencia. Para mí un ejemplo más contemporáneo es, por ejemplo, Martin Luther King, que luchó por el derecho de los negros, ¿verdad? Y sin embargo no utilizaban ningún tipo de violencia. El movimiento pacifista, no hicieron saqueos, no quemaron nada, no hicieron, siendo que por el mismo motivo, hace un mes o 2 meses nomás veíamos situaciones catastróficas, ¿verdad? O sea, perjudican finalmente, y se ve esa violencia como expresión de la frustración, del dolor, de eso, pero es violencia finalmente. Y yo creo que la iglesia puede luchar por cuestiones justas sin usar la violencia y proponiendo, como decía Cristian. A mí me gustaría esbozar una característica acá, y la Biblia es tajante en cuanto al
el perfil servicial de Jesús. Ya en los escritos proféticos, Isaías describía al Mesías como el siervo sufriente. Luego Pablo, en su conocido poema en las cartas a los filipenses, describe a Jesús como alguien que no estimó su identidad divina, sino que asumió la forma de un humilde servidor. Es decir, el camino para forjar la paz y de paso también la justicia es el camino de la servidumbre. Me parece que, creo yo, por ahí pasa y es la clave de todo este tema de la paz, la violencia, eso, que nosotros como iglesia asumamos una actitud de servicio y a ella pueden aparecer millones y millones de formas de servir. Iván, una pregunta. ¿La iglesia hoy tiene imagen de servidora o tiene imagen de poderosa? ¿Cuál es la imagen de la iglesia hoy en ese sentido? Creo que es una pregunta muy filosa y ambigua la tuya, profe. No, en serio, yo creo que es una pregunta que tenemos que plantearnos como representantes de la iglesia, ¿no? ¿Qué imagen damos? Que si realmente la iglesia es conocida en la sociedad como servir. Y de hecho, yo compartí esto en clase con un grupo que en un encuentro, una conversación con un intendente en el interior, él me dijo que la iglesia, en este caso se refirió a la iglesia evangélica, era de mucho apoyo y de colaboración con la municipalidad. O sea, había una imagen, una proyección de la iglesia que se asemejaba a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta siempre tenemos que preguntarnos, ¿la imagen de la iglesia se asemeja a lo que es Jesús o no? En ese sentido te preguntaba. Yo creo que a nivel sociológico, la iglesia no tiene mucha fama de activismo social hoy en día. No quiero generalizar tampoco, pero según yo, la percepción que tengo hoy es más conocida como un ente ideológico. No sé si yo entiendo mal, pero me parece que más o menos así entiende la sociedad hoy en día la iglesia. Sería de repente en el ámbito de las marchas pro vida, donde nosotros tenemos que reflexionar qué imagen dejamos nosotros en ciertos grupos. Porque generalmente esas marchas las percibo como una respuesta al activismo de ciertos grupos y de repente el mensaje que dejamos a los grupos que respondemos con esas marchas no los van a percibir como un mensaje pacifista. Y también el cuestionamiento, entonces, ¿dónde está la iglesia cuando esas personas están teniendo sus luchas y sus necesidades, verdad? Justamente acá en uno de los comentarios nos preguntan qué creen que pasaría si en la iglesia comenzaríamos radicalmente a practicar y proclamar una paz activa. ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Tienen ejemplos? Entonces está el desafío. Profe Víctor, ¿no podrías compartir cuál es tu apreciación en cuanto a eso a la iglesia de manera general? O sea, mencionaste un ejemplo, pero tal vez de manera más macro, por así decirlo, en cuanto a que se le ve a la iglesia como servidora de las personas o más cercano al poder. Porque la gente quiere escuchar tu opinión también. ¿Qué pasó? No, estamos teniendo dos preguntas. Voy a responder primero la tuya y después tal vez me refiero un poco a lo que dijo Avi también. Yo creo que esto es una línea bastante fina y Iván lo dijo que era un poco una pregunta filosa, ¿no? Que
en ese sentido. Yo creo que la imagen del siervo hoy por hoy llegó a ser casi igual a la imagen del poder. El político más poderoso se llama siervo. Hoy por hoy, ¿no? Esto es interesante porque esto no era tanto así. La palabra siervo en el Nuevo Testamento viene de la palabra esclavo o de la palabra de ser mozo, de servidor en la mesa, o sea, no un concepto digamos, de una imagen importante en la sociedad. Entonces, de repente necesitamos repensarlo. ¿Qué significa ser realmente un siervo que lava los pies? O sea, la toalla en vez a veces de la boca. ¿No? ¿Qué significa ensuciarnos a favor de otros? ¿Qué significa sacrificarnos o sacrificar tal vez inclusive la iglesia al bien de los demás? Tengo un recuerdo y voy a usar un ejemplo desde afuera. Algunos habrán leído, ustedes no sé si estuvieron ya en aquel tiempo en el mundo, algunos sí, cuando ocurrió en Paraguay el marzo paraguayo. Y este viernes a la noche estuve ahí en la plaza por 2 horas. Y lo que yo vi era impresionante, porque la gente herida por las balas fueron llevados por estudiantes de medicina a la catedral y hasta que la ambulancia los podía llevar. Yo no podía objetivamente decir de cuántas personas, pero yo vi ahí corriendo con gente herida hacia la iglesia y nadie preguntaba cómo quedaría la iglesia después. Es un ejemplo muy noble. O sea, a mí me impresionó mucho lo que yo vi ahí desde esta perspectiva, desde el pueblo, digamos. Las iglesias han hecho esto en muchos casos, de muchas maneras, una forma muy creativa, pero la iglesia a veces no está dispuesta, o sea, le gusta más estar sirviendo desde el poder. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? ¿No? Yo no quisiera generalizar, pero nos cuesta a la iglesia evangélica que se volvió importante en la sociedad, que se volvió, digamos, una iglesia en general apreciada por la sociedad. A mí me parece, por lo menos en nuestro país. Entonces a veces nos cuesta identificarnos con la gente sufriendo, con la gente que no tiene importancia en la sociedad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente tenemos que repensar esto. ¿Qué significa la imagen de Jesús para la iglesia? La iglesia realmente refleja esta imagen de servir. Un ejemplo muy bueno que a mí me tocó observar en un momento también en un viaje, una iglesia en un entorno social muy pobre. 6 meses antes que yo había llegado ahí a visitar, había tenido, creo que ni 10 miembros, y el pastor había dejado el ministerio y le tocó a una pastora empezar a trabajar ahí. Y en el momento que yo llegué a ver o a visitar ese lugar, había un movimiento muy importante. Ya había muchos más miembros, creo que en ese momento más de 20. Y la pequeña gran diferencia que ella hizo era de abrir el portón para los niños de la calle y encargarse de esos niños, que siempre estaban en esa zona, pero la persona anterior a cargo había cerrado siempre el portón entre semanas, no había conectado con los niños. Entonces, lo que usted bien dijo, director, que tenemos que conectar con nuestro pueblo.
Gaby, ¿cómo era tu pregunta otra vez que leíste allí? Sí, nos preguntaban, acá tengo, ¿qué creen que pasaría si en la iglesia comenzaríamos radicalmente a practicar y proclamar una paz activa? ¿Cómo reaccionaría Esto la creo que deberíamos, sí, yo creo que deberíamos hablar de esto un poco, responder a eso. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto. Y lo que muestra la historia, que sí va a haber gente ofendida. Lo que eran, digamos, los reformistas, los anabautistas, los primeros ahí, que me viene ahí el nombre de... era Michael Zattler, que se negó a ir a la guerra. En su momento eso era un tema muy, muy actual. Quizás en nuestro caso no necesitamos o nadie necesita ir a la guerra ahora mismo, pero ¿cuál es nuestra actitud ante la situación con lo que es la situación con el EPP? ¿Cuál es nuestra situación quizás en el Chaco con la necesidad de los grupos étnicos de los indígenas? ¿Cuál es nuestra actitud acá con la gente de las chacaritas? ¿Queremos que ellos se quedan nomás ahí o conectamos con ellos, verdad? Yo quería traer una cita de un villano así muy conocido, seguramente más de uno va a pillar de qué estoy hablando. Este villano decía, perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Cuando el salón se rompe, también se rompe el equilibrio social. Y creo que a partir de ahí nosotros tenemos que revisar cómo hacer paz. Como estaba diciendo Cristian, ¿cuál es la necesidad en el contexto inmediato en el que nosotros estamos? Si, por ejemplo, hay necesidad de algún hospital, yo creo que todas estas cosas pueden transmitir y sí, hacer notar un poco la paz bíblica de la que nosotros estamos hablando. Para responder un poco más a esa pregunta que se hizo ahí, yo creo que habrá gente en la iglesia que se ofenderían, que se sentirían incómodos, y habrá gente de afuera que se sentiría atraída y que sentiría que le llamamos o sea, le llamaría la atención este cambio en la actitud de la iglesia. Quería comentar, estuve por una clase en una despensa de grado y me llamó mucho la atención en cuanto a un tema soteriológico, o sea, para tal vez las personas que no estén escuchando y no estén viendo el tema de la cuestión de la salvación. ¿Y cuál es nuestro mensaje muchas veces de salvación? A veces es de querer escaparnos mucho de nuestra realidad. Vamos al cielo porque acá se está pudriendo todo. Tienen que salvarte del infierno. Hay que salir porque el barco se está hundiendo más o menos. Siendo que, y esto tiene su historia, también su perspectiva misionera, cómo fueron que nos estuvieron enseñando, pero realmente deberíamos tener un mensaje más de salvación integral. Cuando me viene a la memoria el pasaje de Mateo 9, cuando Jesús sana al paralítico y él le pregunta a los fariseos, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o darle sanidad? Y hay una pregunta obviamente retórica y pareciera ser que nosotros enfatizamos solamente uno, el perdón de los pecados, pero no ayudamos a restaurar o no le ayudamos inclusive a mejorar nuestro ámbito. Y tal vez por nuestro contexto más anabautista que busca de manera integral no lo notamos tanto, pero si vemos de una manera macro de nuestras iglesias evangélicas, hay mucha de esta tendencia de escaparnos de la realidad, de no tener en conciencia lo que estamos pasando acá y que
la eternidad ya empieza el ahora, no solamente cuando no estemos más acá en la tierra. Entonces, tal vez como teólogos lo que podemos estar aportando y también empezar a reevaluarnos en nuestro concepto de salvación, de qué es lo que queremos salvar a las personas, que es solamente del infierno o de lo que están pasando ya acá en nuestro contexto. Tal vez tratando de responder un poco a la pregunta, yo creo que la gente quedaría confundida de repente al esperar una respuesta con violencia también, y no, es una respuesta con paz y con acciones, porque a nivel secular muchas iniciativas sociales o mucho se trabaja ahora con el tema de educación para la paz, y esto se ha logrado mucho. Gente que con buenas intenciones, con acciones concretas, logró pacto de paz, solucionar varios problemas. Y nosotros en la iglesia que tenemos la paz que da Jesús, que no tenemos algo igual en este mundo, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos una larga tradición de fe. Yo creo que estas herramientas nos van a ayudar para poder responder. O sea, la capacidad de responder de manera pacífica, una paz activa, tenemos las herramientas, y yo creo que la gente quedaría al principio confundida, pero innegablemente tocada por esa respuesta, porque es la respuesta que tal vez Dios mismo le esté dando. Tal vez brevemente, este año el Comité Central Menonita celebra 100 años de existencia. El inicio se daba como una respuesta a una hambruna en Ucrania, y los primeros 3 voluntarios eran jóvenes. Uno de entre ellos era un comprometido, tenía su novia, tenía 2 o 3 años de educación universitaria, y se fue allí y fue una víctima, perdió su vida, y bueno, esto es parte de hacer la paz, ¿no? El sacrificio, o sea, hacer paz en forma radical puede ser muy, muy peligroso también, mismo con la persona de Jesús. También yo quisiera dar otro ejemplo. El servicio voluntario menonita se inicia sirviendo a los enfermos en el hospital neuropsiquiátrico. Allí muchos jóvenes aprendieron a servir. No sé, yo creo que nuestras iglesias necesitan inventar o encontrar formas, aunque sea de tener una experiencia como nuestra semana de servicio en el IBA, o que todos los jóvenes o todas las iglesias con sus jóvenes vayan a situaciones difíciles para que vean lo que está pasando, cómo se puede servir, que despierta esta pasión por los necesitados en el espíritu del joven, porque el joven es, por algo, el servicio militar obligatorio se hace con jóvenes, porque en el joven hay mucha energía, mucho idealismo, mucha disposición y mucho potencial. Y nuestras iglesias, no sé, me parece que muchas veces nos limitamos a las reuniones juveniles para darles buenos consejos y todo eso. Muy bien, pero eso no va a forjar una construcción de la paz desde el seno de la iglesia. Y yo creo que allí hay, el límite es nuestra imaginación o nuestra disposición o nuestra falta de conocimiento de la Biblia. Pero allí todas las iglesias pueden hacer muchísimo para motivar y para despertar la pasión de los jóvenes. Y yo creo que allí estamos tal vez también desde la perspectiva de la enseñanza en falta. No hemos suficientemente motivado a la gente a tomar en serio esto dentro de la iglesia. Quizás ahí, director o también los compañeros que piensan que si la iglesia de repente propondría o haría una contrapropuesta a lo que es el servicio en el ejército, así el tiempo que se tiene que cumplir ahí, un servicio voluntario constructivo en diferentes entes del país,
a mí me parece que eso de repente podría ser una buena respuesta y activa de las iglesias para sí construir el país de una manera pacífica y positiva. Usando el ejemplo del El director, inicio de la construcción. deberíamos tener esas semanas de servicio con nuestras iglesias, con nuestros jóvenes. Y más que tanto buscan el tema de la experiencia, de las actividades, deberíamos realmente estar aprovechando. Y eso es una autocrítica para mí mismo también. Entonces, me pareció muy, muy buena forma práctica de poder aplicarlo. Y bueno, compañeros, para ir cerrando también esta parte, ¿qué les parece si cada uno podemos dar en unas palabras de qué maneras podemos restaurar en vez de destruir, hablando de todo esto también, y cómo podemos reconciliar en vez de pelear? Entonces, para ir cerrando en unas palabras, ¿quiénes quisieran dar algunas palabras, algunos consejos de cómo mantener entonces la paz? Buscar el bien del prójimo, poner quizás ante los propios deseos el bien de mi prójimo y, como Jesús lo dijo, también de nuestro así llamado enemigo, ¿verdad? Escojamos la toalla antes que la espada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y hay que recordar que los hospitales, las universidades, surgen en el seno de la iglesia. Hoy esto es tarea del gobierno en general, pero esto ha sido la tarea de la iglesia. La educación, ¿no? Ayudar a los más desprotegidos ha sido la práctica muy común de la iglesia a través de los siglos. Y yo creo que esta perspectiva hemos inclusive el origen de los sindicatos tiene un origen cristiano. ¿No? Entonces la idea es realmente buscar ayudar de una manera proactiva a los más desprotegidos. Yo creo que la educación cristiana que nosotros ofrecemos a través de colegios es un buen ejemplo de ir construyendo la paz. Así mismo, profe. Entonces yo quisiera cerrar con una oración de Francisco de Asís que nos pareció muy interesante y dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo armonía, donde hay error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando es ser perdonado. Muriendo se resucita a la vida. Amén. Estos fueron palabras de Francisco de Asís y con esto queremos despedirnos. Muchas gracias, compañeros, profesor también, por este muy interesante conversatorio que tuvimos hoy. Gracias también a todos los que se estuvieron conectando y compartiendo con nosotros en esta noche. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones.